César Gracia. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, colegas. El artículo 51 de la Constitución Política vigente integra concretamente, señor presidente y colegas asambleístas, todos esos derechos de las personas con discapacidad. En Montecristi recibíamos en casi los 9 meses de trabajo para elaborar la mejor constitución en la historia republicana del país. Recibimos a este sector tan vulnerable que buscaba la justa atención y la reivindicación de sus derechos. Por eso este artículo 51 de la Constitución Política vigente. Y me parece bien que esta Asamblea se sintonice con ese clamor ciudadano. Mi felicitación, señor presidente y colegas asambleístas, a la Comisión y a esta Asamblea, que poco a poco se compromete con esas verdaderas leyes que necesita el Ecuador, que necesita Esmeraldas y que necesitan esos sectores olvidados, no solamente por el gobierno actual, sino hay que reconocerlo como una política de Estado, es decir, olvidar a los sectores más vulnerables. El artículo 6, señor presidente y colegas asambleístas, de la propuesta habla de las personas con discapacidad. La leo con su venia, señor presidente. Dice lo siguiente: para efectos de esta ley, se entiende que persona con discapacidad, ¿sí?, a quien presente condición compleja constituida por factores biopsicosociales que evidencian una disminución o supresión. En la parte pertinente dice, o que registren al menos el 30% de su capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Me parece, señor presidente y colegas asambleístas, que la Comisión y esta Asamblea debe considerar que ese porcentaje es discriminatorio. Porque si bien es cierto, existen parámetros para medir la discapacidad, pero también no podemos dejar a la discrecionalidad de pronto de aquel médico, de aquel profesional, para determinar qué persona tiene el 30% de discapacidad y que pueda acogerse a esta ley. Me parece, señor presidente y colegas asambleístas y colegas de la Comisión, que hay que revisar ese porcentaje, porque, ejemplo, ¿qué persona tiene el 30% de discapacidad? Aquella que se le amputó una pierna, aquella que de pronto tiene parálisis cerebral, aquella que se le cortó una mano trabajando en una industria. Eso hay que determinarlo. Y el porcentaje en lo personal, señor presidente y colegas asambleístas, lo considero demasiado elevado. Por lo tanto, los colegas de la Comisión deben considerar esta propuesta y analizarlo más profundamente para que la finalidad de esta ley no sea excluir a aquellas personas que tienen discapacidad. Con relación al artículo 10, señor presidente, de la propuesta, cuando habla de calificación no justificada, dice lo siguiente, con su venia lo leo, señor presidente. Dice, de comprobarse una calificación no justificada por parte de un profesional o equipo calificador de discapacidades, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales correspondientes, el Consejo Nacional de Igualdad y Defensa de las Personas con Discapacidad anulará la calificación y el registro. Esto me hace acordar, señor presidente, a la gente que recibe el bono. La gente que recibe el bono solidario. Resulta que cuando por allí le da la gana a quien califica o quien supervisa ese bono, cuando van a cobrar sus $35,
resulta que ya están eliminados. Yo pregunto, ¿qué culpa es de la persona que adolece de esta discapacidad si hubo algún tipo de error en su calificación? ¿Por qué se la va a anular? La propuesta debería ser, colegas asambleístas, que se abra un proceso de recalificación, pero no le vamos a quitar automáticamente la calificación a este ser humano, porque de pronto no tiene nada que ver en el asunto, y como no se le comunica nada, cuando vaya a ejercer sus derechos, le van a decir, no señor, está anulada su calificación, y así no podía ser. Por lo tanto, propongo, señor presidente y colegas asambleístas, que en este artículo se agregue que se abre un proceso de investigación, no que se anula inmediatamente, sino que se abre un proceso de recalificación y después de concluir, obviamente, se determinará sanciones, ¿sí? Y con la participación, obviamente, de la persona interesada, que es el calificado, para que después no esta persona, cuando acuda a ejercer su derecho, vayan a decir, señor, ya usted está anulado en su calificación. En el artículo 21, señor presidente y colegas asambleístas, el artículo 21 habla de sistemas de prevención. El inciso primero, señor presidente, lo leo con su venia, dice: la Autoridad Sanitaria Nacional, dentro del Sistema Nacional de Salud, establecerá programas y estrategias de prevención, de atención oportuna y atención de las personas con discapacidad con cobertura nacional, regional, zonal y distrital. Esto es muy claro, señor presidente. ¿Cómo nosotros vamos a prevenir la discapacidad? Claro que sí podemos disminuir, ¿sí?, esos porcentajes. ¿Cómo? Con un sistema, ¿sí?, claro y concreto de inversión en salud, señor presidente y colegas asambleístas. Y la erradicación de la pobreza, que es lo que no tenemos incluido aquí en esta propuesta. Porque si resulta, sabiendo todos nosotros, que el 50% de la discapacidad, ¿sí?, de las personas con discapacidad, tienen que ver con problemas de salud, es decir, la anemia, ejemplo de la madre que está embarazada, diga usted, problemas psicosociales de la persona que está embarazada, los problemas en los que se desarrolla la persona que está embarazada, la mala o ninguna atención en los hospitales. Entonces, allí están los grandes porcentajes. Ejemplo, hablemos de la parroquia Borbón, Cantón Eloy Alfaro, provincia de Esmeralda, zona de frontera. Tiene un gallinero como hospital público. Y el doctor Chiriboga dice que ha invertido 4.500 millones de dólares en salud. Yo pregunto, señor presidente, y pregunto a esta asamblea, si no invertimos el dinero en darle una verdadera cobertura en salud y en la erradicación de la pobreza, no va a haber ninguna prevención. El cantón Eloy Alfaro, parroquia Borbón, es uno de los pocos cantones donde no hay ninguna necesidad elemental, básica, satisfecha. Uno de los cantones más pobres del país. Y si usted visita el Hospital Básico de Borbón, es un hospital donde usted ve que no ha habido ningún tipo de inversión. Entonces hay que hacer énfasis, colegas asambleístas y señor presidente, en que vamos a prevenir. Un minuto. Sí, gracias, presidente. Vamos a prevenir, correcto, pero ¿cómo? Con dos cosas claras: erradicación de la pobreza, políticas de estados claras, definidas, de inversión económica en los sectores más vulnerables del país, y la supervisión de que el Ministerio de Salud, que es parte fundamental en la prevención de este tipo de sectores, invierta el dinero en lo que tiene que invertirse. Pero si nosotros aquí solamente hacemos leyes y nos quedamos en lirismos, será una ley más. Ejemplo, ya todos sabemos los porcentajes que deben incluir las empresas públicas y las privadas de mano de obra de las personas con discapacidad. Y pregunta usted, presidente, ¿quiénes son las personas que más violan ese derecho?
el Estado recorra las instituciones públicas y se dará cuenta, presidente, que no cumplen Ministerio de Relaciones Laborales, todos los ministerios sobre todo, no cumplen con el porcentaje de darle trabajo a las personas con discapacidad. Gracias, presidente, gracias, colegas asambleístas.